Bien, después de ver el combate de Cayo Redondo, una emboscada de nada menos que 400 caballos a 80 guerrilleros, con 20 muertos propios, eh, ver lo bloqueado que está Bayamo, ver la superioridad numérica que hay en el oriente de la isla a esta altura de 1895, julio. Y vamos a seguir con el combate de Peralejos. Como digo, para narrar verazmente el combate que se llama de Peralejo, aunque lo mismo pudiera decirse de Valenzuela, Solís o La Caoba, hemos tomado los datos de un testigo presencial. Dice así: era el 12 de julio, cuando salió de Manzanillo para Bayamo el general en jefe don Arsenio Martínez Campos, acompañado de su estado mayor y de una escolta de 400 hombres al mando del teniente coronel Vaquero. Al llegar su excelencia a la confluencia de los dos caminos reales que se dirigen a Bayamo, tomó la dirección del que pasa por Veguitas y Barrancas, en vez de seguir la marcha por la vía de Yara y el Dátil. En el punto donde se cruzan los dos caminos se le unió el general Santocildes, que desde el día anterior estaba operando por aquellas inmediaciones, con una pequeña columna compuesta por unos 400 hombres. 400 más 400, 800. Como las 5 de la tarde serían cuando ambas fuerzas reunidas arribaron a Veguitas, y a poco de estar allí llegaron también unos 300 hombres del sexto peninsular, y como a las 8 de la noche se presentó el segundo batallón de Isabel la Católica, compuesto de unos 450 hombres. O sea, ya son 1500 con estos cuatro elementos, que por orden del general Lachambre y forzando las marchas se unieron a la columna del general en jefe. Pero este insistía en querer ir solo con sus 400 hombres a Bayamo, creyendo era una exageración el número de enemigos que se hallaban reunidos en el camino, y hasta dudaba que Maceo los mandara. La obstinación del general era tal que la familia Kirch, tanto el marido como la señora y la señorita hija de Kirch, especialmente esta última, aconsejaron al general, pero llorando, que desistiera de la idea de ir con tan poca fuerza a Bayamo, pues le constaba que el enemigo trataba de impedirle el paso, era numeroso, ocupaba buenas posiciones y estaba resuelto, decidido a la pelea, y pretendía copar a la columna. Parece que el general en jefe se conformó por el momento. Pernoctaron aquella noche en Veguitas y al día siguiente, o sea el 13, a eso de las 4 de la mañana, emprendió la marcha el general Martínez Campo con su columna compuesta de 1550 individuos de infantería y 80 jinetes, siguiendo, como ya hemos dicho antes, la dirección de Barrancas. Otra vez vuelve el general a insistir en la loca o temeraria idea de ir a Bayamo solamente con sus 400 hombres. Por eso, antes de salir de Veguitas, dispuso que el general Santocildes saliera con la fuerza restante a practicar una operación militar por la demarcación de Bueyecito. Santocildes, que no participaba del optimismo del general Martínez Campos y sabía muy bien la situación y número del enemigo por unas buenas confidencias que había recibido, no quiso dejar la suerte de correr una aventura peligrosa a su jerarca superior y salió a la hora que se le había ordenado y por el camino designado, pero forzando la marcha llegó a picar la retaguardia de la columna del teniente coronel Vaquero, y de esa manera continuó aún después del camino que lo debía separar del general en jefe. Voy a repetir. Y salió a la hora que se le había ordenado y por el camino designado, pero forzando la marcha llegó a picar la retaguardia de la columna del teniente coronel Vaquero, y de esa manera continuó aún después del camino que lo debía separar del general en jefe. Advertido el general Martínez Campos de que Santocildes le seguía con su columna, ordenó a un ayudante suyo que fuera a recordarle al expresado jefe el cumplimiento del ordenado, pero Santocildes, dispuesto a no dejarle solo, contestó al ayudante del general que lo haría así que llegase al otro camino que se dirigía a Bueyecito, mas siempre decidido e impertérrito en sus propósitos de no abandonar al general en jefe, continuó acompañándole, pero siempre a retaguardia. Manda por segunda vez Martínez Campos a Santocildes un recado igual al anterior, y entonces éste se adelantó con sus ayudantes para explicar a su excelencia de viva voz
como no había encontrado todavía el segundo camino que debía separarlos. Desde entonces siguieron la marcha juntos en animada conversación los dos generales. El general Martínez Campos comprendió que Santocildes estaba resuelto a no dejarlo solo en aquella jornada de supremo peligro para el gobernador general, y apeló al recurso de sortear las dificultades con el pretexto de que no encontraba el camino. De esta manera, con la línea de conducta tan hábil que se había trazado el general Santocildes, no desobedecía ostensiblemente las órdenes del superior jerárquico, ni le dejaba expuesta a un encuentro de fatales consecuencias o por lo menos de dudosos resultados para nuestras armas, dada la diferencia numérica de las fuerzas que seguramente iban a entrar en fuego. Intensos debieron ser los sufrimientos de un general de tan noble corazón como era Santocildes en aquellos críticos y supremos momentos para él, en que estaba luchando en su ánimo el deber y la conciencia, el deber que le señalaba observancia estricta de la ordenanza militar y los sentimientos de su noble y honrada conciencia, que le dictaba infringirla, para ayudar con su columna al general en jefe en el próximo inminente choque. Siguiendo en su conversación iban los dos generales con sus respectivas columnas, cuando al llegar a un punto próximo entre Valenzuela y Solís, después de pasar el río Baba-Tuaba, empezó el fuego con las avanzadas que Maceo había situado en aquellos lugares. El combate estaba en perspectiva. La fuerza mandada por el general Santocildes avanzó al momento por orden del mismo y colocó a la vanguardia a los 80 jinetes que llevaba, y toda la fuerza restante envolvió al general en jefe, a su estado mayor y a la impedimenta. Entonces el general Santocildes tomó el mando de toda la columna para la dirección del combate. Las avanzadas insurrectas eran numerosas y por tanto el fuego se generalizó el momento. Las fuerzas rebeldes, como numerosísimas que eran, habían envuelto a la columna en un círculo de fuego. Las balas llovían por todas partes, la muerte se cernía de una manera aterradora. Santocildes, a la cabeza de la columna y a caballo, atendiendo siempre a todos los detalles con aquella serenidad, tacto y bravura propios de aquel carácter indomable, seguía avanzando y rompiendo cercos de enemigos, pero estos volvían a rehacerse y luego a ser rotos de nuevo. De esta manera salió la columna de la situación mala en que se encontraba por estar entre dos cercas de potreros, hechas de alambres con puntas. Las tropas leales peleaban completamente al descubierto, pues chapeado el monte en cierta extensión por orden de Maceo y teniendo por los flancos y el frente monte, bajo dentro del cual se ocultaba y hacía con ventaja fuego el enemigo. En medio del fragor del combate recibió el general Santocildes 2 heridas de bala en el pecho. Sin embargo, seguía dando valor a los suyos, mandándolos y entusiasmándolos con la mayor serenidad. Los soldados, al verlo lleno de sangre, le decían: mi general, que está usted herido, que se desangra, retírese. Y él, impentérrito, continuaba en el puesto de mayor peligro y siempre avanzando contestaba: nada, hijos míos, esto no es nada, 2 arañazos, cosa leve. Arriba, hijos míos, fuego. Pero un tercer proyectil le penetró por encima de una ceja, le atravesó el cráneo y cayó al suelo exánime. Al poco rato cayeron mortalmente heridos su ayudante, el joven teniente don José Sotomayor, y el capitán don Eugenio Tomás. Al saber el general Martínez Campos que había muerto el general Santocildes, hizo un movimiento de avance con su estado mayor y, dirigiéndose a la tropa, sable en mano, dijo con voz vibrante: señores, jefes y oficiales, desde este momento tomo el mando de la columna. Los ayudantes del general en jefe se pusieron también al frente de algunas compañías cuyos jefes se hallaban heridos, y el señor Méndez Vega, con un pelotón de soldados, se hizo cargo de los cadáveres de Santocildes y de su ayudante Sotomayor. De esta manera siguió en marcha la columna, ora sosteniendo con denuedo el ataque singular, ora avanzando penosamente, cuando en estos momentos fue herido gravemente el teniente coronel Vaquero. Entonces el general dispuso que tomara el mando de la vanguardia el de igual categoría señor San Martín y el de la retaguardia don Federico Escario. Continúa el movimiento de avance de la columna y empieza una serie de peripecias que pusieron a prueba el acrisolado valor de nuestras tropas. Más de 500 jinetes insurrectos intentan cargar al machete. Los soldados de la segunda y tercera compañía del segundo batallón del regimiento de Isabel la Católica forman el cuadro. Los insurrectos se acercan hasta 10 metros del mismo, y a la voz de fuego dada por los jefes fue el preludio de una serie de descargas cerradas hechas casi a quemarropa sobre los rebeldes,
las cuales les ocasionaron muchísimas bajas, lo mismo en hombres que en caballos. Huyen despavoridos los insurrectos al ver tanta mortandad, pero Maceo, machete en mano, repartiendo planazos a los suyos y llamándoles cobardes, les obliga a intentar otra carga, quedando en esta tan castigados como en la primera. En esto, los soldados empezaron a gritar: «Mi general, que se nos han acabado las municiones para defendernos». Martínez Campos contestó con laconismo espartano: «Aún quedan las bayonetas». En tan aflictiva situación y con gran presteza, un práctico y algunos soldados registraron los muchos rebeldes que estaban más próximos al cuadro y vieron que tenían abundancia de cápsulas, pues había entre los muertos algunos que llevaban hasta 15 paquetes, cartuchos Remington y la bala con envoltura metálica, unos de fabricación Yankee y otros de la pirotecnia de La Habana. Los cartuchos fueron repartidos entre los soldados. Los insurrectos, sabedores de la falta de municiones, intentaron otra carga para romper el cuadro, confiados en que la lucha sería el arma blanca, pero la sorpresa y el aturdimiento que les produjo el ruido de las descargas hechas a unos 5 metros de distancia y el considerable número de bajas causadas por los proyectiles obligáronles a retirarse y a que desistieran de su empeño. La situación se hacía crítica porque empezaban a escasear las municiones y el general acordó que el valiente guerrillero Lolo Benítez fuese a buscarlas a Bayamo. Con aquel valor temerario tan peculiar que le caracterizaba, avanza con los suyos y perdiendo mucha gente en la desigual lucha, logró romper las líneas enemigas, llegando a la ciudad a cumplir la comisión encomendada por el general en jefe. En el avance iniciado y nunca interrumpido de la columna, y al frente de la sección exploradora de Isabel la Católica y de las compañías primera y tercera del primer batallón de dicho regimiento, cargaron el coronel, teniente coronel de Estado Mayor don Máximo Ramos, el capitán Primo de Rivera y el teniente señor Marqués de Bastán, hijo del general Martínez Campos. Y lo hicieron con tanto denuedo que el enemigo se puso en fuga por aquella parte, no sin haber dejado algunos muertos del arma blanca. Continúa la columna sin interrumpir el movimiento de avance hasta que llegó con su impedimenta, que no fue sacrificada en su totalidad, como algunos aseguran, a cruzar el arroyo Mabay. Entonces se cesó el fuego que el enemigo hacía a la vanguardia y los flancos. Sin embargo, continuaba muy nutrido por la retaguardia. La columna descansó allí un poco para que tomara agua la tropa en el riachuelo, pues iba sedienta después de tantas horas de rudo combate y de penosísima marcha por las muchas dificultades que había tenido que vencer. Emprendida de nuevo la marcha, continuó la columna siendo atacada rudamente por la retaguardia. La columna llegó a la unión de los dos caminos, uno de ellos el más trillado y seguido con frecuencia por los caminantes, el camino nuevo, digámosle así, el que se dirige desde Bayamo hasta la confluencia, y el otro el que se dirige al Dátil, casi abandonado por completo, menos transitable. El general en jefe preguntó entonces a un práctico a dónde se dirigía el camino de la izquierda, el antiguo de Bayamo, y enterado que era el antiguo, tuvo una de esas maravillosas intuiciones salvadoras y felices que verdaderamente aquel día ahorró mucha sangre. Dispuso al momento que la retaguardia de la columna, atravesando espesa manigua, se transformara en vanguardia y dando la tropa media vuelta a la derecha, siguió el camino de la izquierda, frustrando por completo los planes del cabecilla mulato. Apercibido de lo que ocurría, mandó que la caballería rebelde se dirigiera a escape, atravesando el camino que media entre uno y otro camino para estorbar el paso de la columna. Mas ya era tarde, pues se hallaba a media hora de Bayamo, donde hizo alto para descansar un poco y ordenar la entrada en la ciudad. Cruzáronse algunas descargas, pero sin importancia. Lolo Benítez se incorporó de nuevo a la columna cumpliendo el encargo de traer las municiones. De esta manera entró en Bayamo la columna a eso de las 10 de la noche, después de haber roto y destrozado las líneas enemigas, formidables por el número, las posiciones que ocupaban y las medidas que de antemano habían tomado, pero todo fue arrollado y vencido por el valor indomable de nuestro valeroso ejército. El cadáver del malogrado general Santocildes, víctima del deber y de sus generosos y nobles sentimientos, fue expuesto en capilla ardiente en el salón principal del Casino Español de Bayamo, cedido por los socios del patriótico establecimiento. El día 14 de julio por la tarde fueron conducidos al cementerio sus restos y los del teniente Sotomayor, que fue su ayudante.
más los 6 individuos de tropa que recogieron. La ciudad hizo una espontánea generosa manifestación de duelo por los héroes que habían sucumbido en defensa de la patria. El duelo fue presidido por el general en jefe con acompañamiento de todas las fuerzas que tomaron parte en el combate. Los insurgentes tuvieron muchísimas bajas, su número pasó de 400. Durante el fuego fueron retirando del campo de la acción sobre unos 120 cadáveres, lo que es evidente y puso de manifiesto su desaliento. Fue el terror que tenían a nuestros soldados. Los mismos heridos rebeldes decían: cuidado con los soldaditos, parece que tienen máquinas en las manos para tirar balas. Nos han fastidiado. Parece imposible que esa gente se hayan escapado, pero afincaban la rodilla en tierra, no se levantaban ni disparaban balas a millares. Maceo, descontento del resultado de la acción, intentó sitiar la plaza de Bayamo y a ese objeto se efectuó una gran concentración de fuerzas rebeldes, las cuales se aproximaron a los alrededores de la ciudad limitándose a hacer unos cuantos disparos, los cuales fueron contestados con algunos tiros de cañón. Esto fue lo suficiente para entibiar el ardor bélico de los insurrectos y desde entonces desistieron de entablar un ataque serio. La concentración de los rebeldes motivó otra de las fuerzas leales en la misma jurisdicción en que se hallaba apostado el cabecilla Maceo, y para esto salieron de Santiago de Cuba, Manzanillo y Holguín los generales García Navarro, Lachambre y Suárez Valdés, al frente de nutridas columnas, las cuales volvieron a sus respectivos puntos porque el etiópico cabecilla no creyó prudente esperar la acometida. El combate de Peralejo le había enseñado lo suficiente. Esta narración es debida a un testigo que presenció y tomó parte activa en el encuentro. No sabemos las bajas españolas. Su número, los insurgentes tuvieron muchísimas bajas. Su número pasó de 400. Durante el fuego fueron retirándolo del campo de la acción sobre unos 120 cadáveres. Lo que es evidente y puso de manifiesto su desaliento fue el terror que tenían a nuestros soldados. Los mismos heridos rebeldes decían: cuidado con los soldaditos, parece que tienen máquinas en las manos para tirar balas. Nos han fastidiado. Parece imposible que esa gente se hayan escapado, pero afincaban la rodilla en tierra, no se levantaban y disparaban balas a millares. Bueno, pues esto ha sido el combate de Peralejos. Sí, al llegar hizo una esquiva, cambiando la cola por la cabeza, cambió de sentido de avance y, como dice, y enterado que era el antiguo, tuvo una de esas maravillosas intuiciones salvadoras y felices que verdaderamente aquel día ahorró mucha sangre. En general, en jefe. Al final, Martínez Campos ha sido prudente, ha visto que era muy difícil y él quería ir solo con 400. Y hasta 1500 han tenido que esquivar lo más nutrido de las líneas enemigas. Bueno, con esto queda el combate de Peralejos. No sabemos las bajas propias.